Bien, nos encontramos en otro capítulo de La Mirada del Cuervo. Estábamos conversando en el último capítulo. No sé si se escucha la moto en el fondo, está muy ruidoso. Ahí hablábamos de la batalla de Tacna y decíamos que a las 2 de la tarde de ese día el ejército perú-boliviano tenía la batalla virtualmente ganada. Las tropas chilenas habían tenido una cantidad de pérdidas brutales. El repliegue de la primera y segunda división costaron bajas altísimas y algunas bajas bastante interesantes, importantes. El regimiento Atacama, fiel a su estilo de enfrentamiento directo, tuvo pérdidas gravísimas. Una de las bajas sensibles fue la muerte del héroe de Pisagua y una leyenda dentro del ejército de Pisagua y también de la batalla de Los Ángeles, que fue el capitán, ya a esas alturas capitán, Rafael Torreblanca. También murieron los dos hijos del comandante Martínez, de Juan Martínez, quien también caería muerto en la batalla de Chorrillos, o Miraflores. En Miraflores moriría Juan Martínez en la toma de Lima. Sin embargo, la muerte de estos oficiales sería muy sentida por el ejército chileno y de muchos otros más que no estoy mencionando. Algunos heridos, como el segundo comandante del ¿cómo se llama esto? Del regimiento Esmeralda en ese momento, el mayor Coque, que cae herido con un disparo en la cadera bastante doloroso. Recordemos que Amengual ya no estaba al mando del regimiento, estaba a cargo de la división, siendo el coronel Holley quien estaba al mando, y que veía con espanto cómo sus esmeraldinos caían uno a uno, enfrentando a esta masa de tropas que habían bajado desde el cerro a paso de vencedores, y prácticamente las tropas chilenas sin municiones se defendían cuerpo a cuerpo. Las tropas estaban en un aprieto bastante serio. El ejército perú-boliviano estaba ganando la batalla, pero ojo, era todo el ejército perú-boliviano enfrentando solamente a 2 divisiones y media en realidad. La tercera división se dividió. Por consiguiente, en ese momento José Francisco Vergara dispone la carga de la caballería. Los granaderos y los cazadores deciden iniciar una carga y se escucha la tradicional orden de la caballería. Eso que hemos escuchado tantas veces, que no es un cuento, no es poesía, es real. Ponchos a la cintura, sables desenvainar. Por Dios y Santa María, cargue caballería de frente, galope mar. Inicia el avance de la caballería por los dos lados y comienzan a crear una verdadera cortina de caballería. Y ahí, a sablazo y bajo las patas de los caballos chilenos, cayeron chilenos y aliados. La idea era separar a los dos contendientes para darle tiempo a los chilenos de retroceder y remunicionarse. La caballería chilena ya había logrado traer al campo de batalla los cajones con municiones, los tiraban al piso para sacar rápidamente la munición, pero se encuentran con una sorpresa los esmeraldinos, por ejemplo, que la munición del Graz no llegaba, que la munición que había en combate era del Comblain, que era la mayoría del ejército. Costó un buen rato que llegara la munición del fusil Graz, y el Esmeralda tuvo que tomar su respiro también para poder el contragolpe. Y en ese momento, cuando ya se reamunicionaron y ya la caballería no podía seguir sosteniendo por más tiempo este ataque porque la tropa aliada ya había tomado sus resguardos, se retira la caballería después de esta carga salvadora y nuevamente los contendores de infantería se ven las caras, pero esta vez las tropas chilenas amunicionadas y reforzadas, porque además desde atrás comienza a avanzar la Gran Reserva y la cuarta división. Las 5 divisiones chilenas, entonces, el ejército completo comienza a avanzar. Baquedano, que recibía con bastante preocupación los reportes de la situación del frente, veía que las tropas chilenas estaban siendo derrotadas. Pero él dijo, bueno, todo el ejército perú-boliviano está sufriendo para derrotar a solamente 2 de nuestras divisiones. 2 y media en realidad. Bueno, que reviente entonces bajo el peso de todo el ejército. Ya hace avanzar a la Gran Reserva y a la cuarta división, que comienzan a entrar en batalla a reforzar a toda esta línea, y en ese momento la moral de las tropas aliadas se va al suelo. Pensaron que la batalla la tenían ganada, y pensaron que las tropas chilenas se iban a retirar, pero al ver el avance de la Gran Reserva, más las divisiones que estaban, la cuarta división, se dieron cuenta que no estaban combatiendo contra todo el ejército, que era solamente 2 divisiones y que en realidad no tenían mucha posibilidad. Se empiezan a retirar tropas desde el centro de la línea peruana, algunos de la primera que estaban enfrentando la primera división en la ala derecha del frente chileno también comienzan a flaquear,
pero se quedan algunos, entre otros los bolivianos. Si en algo limpiaron su honor los bolivianos de la humillante o vergonzosa actuación de Daza en la campaña de Tarapacá, en este momento es donde lavan algo su honor, porque los colorados de Daza mueren casi todos. Creo que llegaron 7 u 8 de vuelta a su país, porque mueren peleando como leones en ese momento, dignamente en combate. El regimiento Murillo, Aroma, Colorados de Bolivia, el Cépita, en fin, unidades que son prácticamente diezmadas en combate y no se recuperarían nunca más. A mi juicio, la guerra debió haber terminado ese 26 de mayo, porque en ese momento el Perú y Bolivia perdieron a sus mejores fuerzas en el campo de la Alianza. Las tropas chilenas comienzan a avanzar de manera arrolladora sobre el campamento peruano, entran a la línea peruana, entran en los reductos de artillería y comienzan a ver cómo las fuerzas peruanas comienzan a retrotraerse hacia Tacna y se empiezan a trincherar en las inmediaciones de la ciudad. Las tropas bolivianas se retiran, lo que quedó de las tropas bolivianas comienzan a arrancar y no pararían de correr hasta llegar a Cochabamba, la verdad. Seguirían subiendo por la zona de Calana, no Calama, Calana, que es una zona, un portal que da hacia Tacora, que finalmente los dirige hacia la frontera, hacia el punto Bisbiri, para finalmente llegar a Bolivia. No pararían de correr. No les quedaba otra, por cierto. Las fuerzas chilenas comienzan a avanzar hacia Tacna, donde reciben algo de fuego, pero las baterías del Mayor Salvo, puestas en forma estratégica en los altos del Cerro Intiorco, comienzan, bajo las órdenes del general Baquedano, a romper fuego sobre esas posiciones y en pocos minutos la resistencia cesa del todo. Las tropas chilenas comienzan a avanzar entonces, llegando un plenipotenciario, el alcalde de la ciudad de Tacna, a ofrecer la rendición de la plaza y que no habría resistencia alguna. El resto de las tropas peruanas, algunas huyeron hacia Arica, otras siguieron la ruta de Calana, persiguiendo entre comillas a los bolivianos, pero a diferencia de estos, ellos no se fueron hacia la zona de ¿cómo se llama esto?, de Bolivia, sino que siguieron subiendo y tornaron hacia la zona del este, hacia el noreste, para buscar la plaza de Arequipa, en donde finalmente muchos se quedarían. Campero, Montero, en fin, Campero a Bolivia, Montero hacia Arequipa, no se moverían más de sus asentamientos y dejarían a su suerte a la guarnición de Arica. Las bajas chilenas fueron altísimas, las pérdidas fueron tremendas. Cuando el general Baquedano se entera de la tragedia del comandante del Atacama, se apresura a rendirle honores y a darle su más sentido pésame. Y le dice: coronel, vengo a rendirle honores a sus hijos muertos, al capitán Gualterio Martínez y Melitón Martínez. Lindos los nombres, coronel, lamento mucho su pérdida. Y el coronel le responde de la siguiente manera: Dios me los dio, la patria me los quitó. Lo único que lamento es que su hermano aún sea demasiado chico para venir a ocupar el lugar que sus hermanos dejan. Es un honor para mí y un orgullo saber que mis hijos mueren por la patria. El regimiento Atacama en la batalla de Tacna pierde casi el 60% de su dotación. El regimiento Esmeralda perdió también cercano al 60%. El Valparaíso el 70%. El Chillán el 36%. El 2 de línea el 30%. En fin, la caballería otro tanto. Hubo muchísimas bajas. Se calcula que aproximadamente unas 1.700 bajas entre muertos y heridos. De las fuerzas aliadas, difícil calcularlas, pero se calculan entre 3.000 y 4.000. Nunca más el Perú y Bolivia volverían a combatir juntos. Bolivia nunca más volvería a participar en la guerra. De hecho, no tenía con qué. En la batalla de Tacna se rompe la alianza. En la batalla de Tacna el ejército boliviano es destruido prácticamente. Fracturado en su columna vertebral, no puede volver a participar. Sobre el campo de batalla quedó casi toda su artillería, toda su caballería. Y hasta el día de hoy, para los que amamos la historia y nos gusta mucho la maquinaria de guerra, encontrar con una coraza de los coraceros de la caballería
boliviana es un trofeo muy valioso. La batalla de Tacna también significó para Chile una reestructuración logística al descubrir que la diversidad de municiones entre el fusil Graz y el fusil Comblain había que terminarla. Y entonces el coronel Maturana, general Maturana después, encargado de la parte logística, comenzaría un proceso de reconversión de los fusiles a la mayoría, que es el fusil Comblain. Y los fusiles Graz son reconvertidos a munición Comblain, que había una pequeña variación en cuanto al calibre. Es así que en las futuras campañas Chile no tendría dificultades logísticas para abastecer a sus regimientos de municiones, problema que el ejército peruano seguiría teniendo hasta el final de su campaña, incluso en la campaña de la Sierra. El mejor fusil que estuvo en batalla es el fusil Martini Henry, de fabricación anglo-británica, y que servía en las huestes peruanas. Sin embargo, era el mínimo, el resto eran otro tipo de fusiles. Estaba un fusil parecido al Comblain, que era el Castañón, que era un fusil diseñado en Perú. Estaba el mismo Comblain 1, estaba el Chassepot, que era un fusil muy antiguo. En fin, teníamos una diversidad de armamento bastante grande que hacía que la logística militar del ejército peruano, ya olvidémonos de la alianza, nunca tuviera una eficiencia como la que sí manifestó el ejército chileno. La pérdida de los cañones peruanos, incluyendo los grandes cañones Blackley, que eran unos cañones fabricados en Perú, bajo licencia Babasó, sería también una pérdida importante para el Perú, porque implicaría volver a fundir cañones, tratar de fabricar cañones, puesto que la importación por mar se le hacía tremendamente difícil, debido a que el mar y el comercio marítimo estaba dominado por la escuadra nacional, la escuadra chilena. Se van a producir algunos fenómenos interesantes más adelante y los voy a relatar, precisamente por ese tema. Estados Unidos ya no escatimaba esfuerzos en beneficiar la causa peruana. Más adelante, después de la batalla que relataremos en un próximo capítulo, que es la batalla de Arica, hablaremos de la intervención norteamericana en pos del Perú. Nos vemos en un próximo episodio de La Mirada del Cuervo. Chao.